Bien, continuaremos el estudio del gráfico de funciones y vamos a definir unos criterios, un par de criterios, uno para traslación y otro para reflexión, que nos van a permitir graficar funciones que sean medianamente complejas a partir de otras gráficas que ya conocemos o algunas gráficas notables. ¿Ok? En este sentido, fíjate que tomaremos como patrón que sea I igual a f de x. La gráfica de f de x va a estar plasmada en el sistema coordenado. ¿Ok? Ahora, queremos ver qué va a ocurrir cuando al sumarle una cantidad k o al restarle una cantidad k, ella pueda ir moviéndose en el plano coordenado. Vamos a ver los casos. Entonces decimos así. La gráfica de esta función se traslada k unidades hacia, vamos a ver de acuerdo a los cuatro, digámoslo así, puntos cardinales, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda. Ella va a trasladarse. Vean, en el primer caso, se va a trasladar hacia arriba el gráfico de esta función cuando a ella le sumemos k de manera externa. O sea, fuera de la función, si yo le sumo un número k, suponiendo que k sea positivo, por supuesto, entonces ella se va a trasladar hacia arriba. Si yo le resto un número k, ¿verdad? Que el número sea positivo, si yo se lo resto, yo estaría trasladando la función k unidades hacia abajo. ¿Ok? Ahora fíjense lo interesante. Se va a mover hacia la derecha si internamente yo a la variable de la función la resto con k. O sea, ya aquí estamos hablando de una operación en el argumento de la función. Ya esto debe estar claro porque hemos hablado mucho sobre el argumento, sobre todo cuando a f lo cambiábamos por f de x más h o f de x más delta x, ¿recuerdan? Entonces, en este caso, para las operaciones de las funciones me refiero, en este caso estamos restando la x con una constante k, o sea, sería x menos k. Entonces veámoslo así. Cuando restemos k, internamente se moverá hacia la dirección contraria, se mueve hacia la derecha. Restamos, se mueve a la derecha. Y se moverá a la izquierda cuando internamente sumemos. O sea, aquí hay como direcciones contrarias para poder decir la regla memotécnica. Entonces, resumiendo las cuatro sería, si sumo k de manera externa a la función, yo la estoy subiendo k unidades hacia arriba. Si le restamos k a la función externa, la estoy trasladando k unidades hacia abajo. Si le restamos internamente a la variable k unidades, la estamos trasladando hacia la derecha, k unidades. Y si internamente le sumamos k, la estamos trasladando k unidades hacia la izquierda. También el otro criterio que es complementario a este es el de reflexión. Reflexión en el sentido de que nosotros podamos reflejar la función en términos de cada uno de los ejes coordenados. Es como que cada eje coordenado represente un espejo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ella se refleja con respecto al eje X cuando cambiamos la función por el opuesto de ella. Podríamos decir, cuando cambiamos y, porque fíjate que y es igual a f de x. Si yo y la cambio por menos y, entonces hay una simetría con respecto al eje x. Ahora, vamos a hablar de que el gráfico de la función se va a reflejar con respecto al eje y cuando cambiemos x por menos x. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo es esto. Cuando se cambia y por menos y, se refleja con respecto al eje x. Cuando se cambia x por menos x, se refleja con respecto al eje y. Esa es la idea. Entonces, nosotros vamos a tomar esto como una herramienta, como les dije, para poder graficar funciones que sean medianamente complejas, a partir de funciones que nosotros conocemos, que ya hemos desarrollado cuando estudiamos dominio y rango de funciones. Vean, fíjense este primer ejemplo. Aquí vamos a desarrollar la gráfica de f de x igual al módulo o el valor absoluto de x más 2 menos 4.
Entonces, fíjense, por un momento vamos a olvidarnos de este menos 4. O sea, vamos a suponer que solo la función es el módulo de x más 2. Fíjate que sería una pequeña variación del módulo de x. Es más, si nosotros nos olvidamos de sumar este 2, llegaríamos a la función módulo de x. Entonces, de partida, ¿quién sería la gráfica de la función valor absoluto de x o módulo de x? Sería esta. Fíjense que fue desarrollada en la sección de dominio y rango. Ahí la graficamos formalmente. Entonces, si esta es nuestra figura estándar, digámoslo así, nuestro patrón, ¿qué ocurre si a esta función yo le sumo internamente 2 unidades? Que es lo que me están pidiendo acá. Como le estoy sumando internamente, yo me voy a ir a la dirección contraria. O sea, me voy a mover hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? 2 unidades. O sea, que este referencial que está en el origen se va a trasladar a menos 2. Entonces, ¿quién sería el gráfico de módulo de x más 2? Sería este. ¿Lo ven? Repito, la función original, que es módulo de x, como internamente estamos sumando 2 acá, entonces a la función módulo de x se va a trasladar k unidades, es decir, 2 unidades hacia la izquierda. ¿Lo ven? Entonces ya tenemos estimada esta expresión. Luego me están pidiendo que le reste 4 a la función completa, o sea, a la función que estoy teniendo hasta ahora, le voy a restar 4. Y fíjate que esta operación está fuera de la propiedad de valor absoluto. Entonces sería de la forma f de x menos k. ¿Qué dijimos en la parte anterior? Que cuando la función de manera externa le restamos k unidades, la vamos a trasladar k unidades hacia abajo. Entonces, si yo, a partir de este nuevo referencial, me voy a mover 4 unidades hacia abajo, quiere decir que voy a estar a esta altura. Pero como el vértice de esta gráfica está en menos 2, ¿qué va a pasar? Vengámonos linealmente hacia menos 4, es decir, siguiendo estas dos proyecciones. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Que como le estoy restando 4 unidades, voy a trasladarla hacia abajo esas 4 unidades. Quiere decir que ahora sí tenemos el gráfico de la función. Fíjense que las anteriores las coloqué segmentadas porque son referenciales. La gráfica realmente viene a ser esta que colocamos acá en línea sólida, en línea negra. Bien. Pasemos a otro ejemplo que es muy similar al anterior en su estructura. A partir de este, si nosotros obviamos este sumar 2 y este restar 1, estamos hablando de la función raíz cuadrada de x, la cual conocemos en su gráfica. La gráfica sería esta, ¿no? Es una curva que va subiendo ligeramente en la medida de que x va trasladándose hacia la derecha y parte desde 0. Entonces, a partir de esta, ¿qué pasaría si nosotros internamente restamos 1? Fíjense que restar 1 significa, e internamente, porque se está haciendo dentro de la raíz cuadrada, significa que nos vamos a trasladar una unidad hacia el sentido positivo. Es decir, vamos a movernos para acá. Entonces, la función raíz de x se va a convertir en la función raíz de x menos 1. ¿Y cuál será su gráfica? Esta. Se ve un poco extraña acá porque fíjense que es ligeramente creciente. Entonces, pero representa la misma gráfica habiéndola trasladado de aquí hacia acá a la derecha. Entonces, ya aquí en este momento estamos teniendo la función raíz cuadrada de x menos 1. Pero nos están pidiendo que le sumemos 2 externamente. ¿Qué significa sumarle 2 a la función? ¿Verdad? De forma externa, que la vamos a subir 2 unidades. Entonces, estaríamos a una altura 2, ¿ok? Tomando como este ancho 1, este sería 2. Y tomando este referencial como un eje vertical a la altura 2, quiere decir que estaríamos en este punto. Levantamos, subimos toda la función a altura 2. O sea que fíjate que es sencillo, ¿no? Ahora pasemos a uno que sea un poquito más complejo. Sabemos que la gráfica de esta expresión es una función cuadrática, pero toda función cuadrática, el gráfico representa una parábola. Ahora, vamos a recurrir a la completación de cuadrados, un método que ya hemos visto. ¿Qué hacemos acá? Vamos a descomponer el 6 como 2 por 3, ¿verdad? De manera
que este sería cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo. Es decir, que ya tenemos identificado quién es el segundo. Entonces vamos a agregar, sumando y restando, ese 3 al cuadrado que necesitamos acá. Sería más 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado más 5. ¿Por qué? Porque no queremos adulterar la función. Entonces me está interesando estos primeros tres términos. Vamos a colocarlos entre paréntesis. Y fíjate que este 3 al cuadrado, que es 9, va a quedar de forma externa como una operación de resta entre dos números. Entonces de esta forma hemos completado cuadrado y esto significa que esta función será equivalente a esta otra. Por lo tanto vamos a hacerla por traslación. ¿Quién va a ser nuestro patrón? La función f de x igual a x cuadrado. O sea, si nos olvidamos por un momento de menos 4 y menos 3, sería x cuadrado. Si le resto 3 internamente, significa que me voy a trasladar 3 unidades hacia la derecha. Entonces ya conseguiríamos f de x igual a x menos 3 al cuadrado. Y si finalmente le restamos 4 de forma externa, es porque vamos a bajar 4 unidades, pero en la dirección de 3. Es decir, que en este punto de intersección bajamos la parábola y por ahí pasa exactamente la parábola. Entonces fíjate que es una forma más práctica. Finalicemos entonces con uno similar al anterior, pero que el cálculo sea un poquito más complejo. Fíjate que ordenemos primero el polinomio, ¿sí? Ahora, extraigamos factor común menos para poder trabajar mejor la completación del cuadrado. Ahora descomponemos este 4 como 2 por 2 para poder identificar quién es b o quién es el segundo del cuadrado perfecto. Ahí necesitamos sumar y restar 2 al cuadrado, ¿ok? Entonces me interesa estos primeros términos, estos tres términos de acá. Pero fíjense que este menos va a afectar a este menos y a este menos. Nosotros estos dos términos los vamos a sacar del paréntesis. Sería menos es más. 2 al cuadrado, 4. Menos por menos es más. Más 1, 5. O sea que sale. Y este de acá representa un cuadrado perfecto. Quiere decir que ya tomando eso como referencia a la expresión anterior, tomaríamos como patrón a la función cuadrática. ¿Ok? F de x igual a x al cuadrado. Pero recordemos, disculpen que no la vemos acá, que lo que vamos a hacer primero es sumar 2 internamente. ¿Ok? Cuando sumamos 2 internamente, ¿qué pasa? Sumar 2 internamente significa que nos vamos a mover 2 unidades hacia el sentido negativo. Es decir, de acá 2 unidades. Y ahí vamos a tener nuestra nueva función. Ahora vamos a visualizar, disculpen, le restamos, multiplicamos por menos. Entonces ahí vamos a utilizar la reflexión. Si yo agrego aquí por menos, significa que va a haber una simetría o se va a reflejar con respecto al eje X. Es decir, que esta expresión de acá yo la voy a reflejar. ¿Vieron? Al agregar el menos. Y finalmente tenemos que sumarle 5. Entonces significa externamente. Por lo tanto, ubico el 5, ¿verdad? Y con este referencial sería, bajo este punto me voy verticalmente y allí va a estar el gráfico de la función. O sea que finalmente hemos obtenido el gráfico de la función que queríamos, la cual es equivalente a la que inicialmente nos colocaron.